Entonces, como les mencionaba, el cáncer de colon es quizás la segunda patología oncológica más frecuente de lo que es el tracto gastrointestinal y la segunda causa de muerte en los países desarrollados. Existe una clara relación con el nivel socioeconómico, ya que se ha visto que las personas que viven en condiciones de hacinamiento, las personas de escasos recursos, las personas que viven en los alcantarillados, las personas que tienen comorbilidades asociadas, en las cuales su sistema inmunológico se ve comprometido, son lamentablemente las que tienen esta patología. Y esto es algo sencillo y lógico de entender. Las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo y por lo tanto cultural bajo, tienen poco acceso a la información y educación. Por lo tanto, la alimentación que ellos reciben no es la adecuada, no es la ideal, y por ende ya se convierte en sí en un factor totalmente de riesgo. La frecuencia es alta en Estados Unidos y en Europa y baja en Sudamérica, África y Asia. Obviamente en relación a la gran población que tiene, es totalmente cierto. El riesgo relativo de contraer cáncer colorectal en los Estados Unidos, por ejemplo, en el transcurso de su vida es del 6%. Se ha visto que en relación al cáncer de colon en general es igual tanto en hombres como en mujeres, pero cuando hablamos exclusivamente del cáncer de recto, este es 2 veces más frecuente en la mujer en relación al hombre. ¿Ok? Grábense ese concepto, por favor, chicos. El cáncer de colon, por quien tiene preferencia, de forma general, en ambos sexos. Pero si hablamos específicamente del cáncer de recto, es 2 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. En relación a la distribución anatómica, se ha visto que el 45% del cáncer de colon se ubica en lo que es el sigmoide y el recto, y solamente un 13% corresponde a lo que es, a un 30% corresponde a lo que es el cáncer en el colon a nivel del ciego y a nivel del colon ascendente y parte del transverso. Bueno, entonces este concepto también es importante conocerlo. 45% sigmoide y recto, 30% a nivel de ciego y colon ascendente, ¿ya? Y a nivel del colon transverso, ángulo esplénico y ángulo hepático corresponde alrededor de 15-20% aproximadamente. ¿Listo? Entonces, partiendo de estos conceptos de la ubicación anatómica del cáncer de colon, es fácil, partiendo de ese detalle, es fácil saber la clínica habitualmente con la que va a venir el paciente. Habitualmente los que son del colon derecho o ciego, habitualmente vienen con anemia crónica, con pérdida de sangre crónica, ¿listo? Donde una muestra de sangre oculta en heces es muchas veces el primer indicativo que nos va a guiar hacia un cáncer de colon. Encontrar en un paciente mayor de 50 años una anemia, listo, hipocrómica, microcítica o normocítica, normocrómica, con una sangre en heces positiva, es altamente indicativa de que el problema sea un cáncer de colon y este además sea en el lado derecho. En cambio, cuando es el colon izquierdo, para que se vayan ubicando, por la misma disposición del sigmoide, ¿ok? Este habitualmente suele manifestarse por problemas obstructivos o pseudo oclusiones intestinales. Y muchas veces suele ser esta la manifestación inicial por el motivo por el cual los pacientes se enteran que han tenido o tienen un cáncer en el colon. Viene con toda la clínica de una obstrucción intestinal, lo operan, lo dejan con su colostomía y en base a su operación de Hartmann,
¿Vieron? Y entonces, dentro del protocolo quirúrgico, determinaron que había una oclusión total por una masa vegetante que ocluía la totalidad de la luz, puede decir el protocolo quirúrgico. Y entonces esa es la manifestación inicial. Son dos las formas de manifestarse entonces para que se den cuenta de los cánceres del colon. Otro de los datos es que cuando es del colon izquierdo habitualmente hay proctorragia, rectorragia o hematoquesia. Bien, entonces con este gráfico es importante eso que lo tengan esos conceptos. En relación a la etiología, hay que saber que el cáncer de colon se puede desarrollar ya en varias etapas. Este puede ser hereditario o esporádico y esas etapas básicamente son estas dos. Dados primero por factores iniciadores que interactúan directamente con el ADN celular y estos ocasionan mutaciones genéticas. Y en segundo lugar, es manejado por factores promotores responsables del crecimiento de las células mutadas. Cuando hablamos de factores iniciadores que actúan a nivel del ADN ocasionando mutaciones genéticas, aquí estamos hablando de factores externos que van a ocasionar un daño en el ADN. Y esos factores externos entonces son las sustancias cancerígenas que nosotros muchas veces las ingerimos. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, las famosas nitrosaminas, que fue lo que hablamos en su momento en relación al cáncer gástrico. En el segundo paso, esos factores promotores responsables del crecimiento de las células mutadas, está hablando, ¿no es cierto?, que ese factor que inició inicialmente y ocasionó un daño en el ADN, va a hacer que diferentes genes que se encargan de la replicación celular, ¿ya?, se alteren. Entonces, hace que los famosos proto-oncogenes se conviertan en oncogenes. Y los oncogenes obviamente van a hacer que haya una división celular gracias a una mutación de forma descontrolada. Y una vez que es de forma descontrolada, entonces comienza a aparecer toda la secuencia del cáncer, los que le mencionaba. Entonces estos factores de iniciación van a ocasionar que esta célula mutada prolifere y esta mutación va a ocasionar que estos protooncogenes se creen oncogenes, se activan otros genes supresores y da lugar a toda la secuencia de las lesiones cancerígenas a nivel histológico. ¿Cuáles son esos factores iniciadores? Miren, tenemos factores dietéticos que prácticamente están muy relacionados con los del cáncer gástrico, lo mencioné en su momento. Y se considera que puede tener un efecto en todo el proceso de la transformación neoplásica. Entonces, miren, la dieta con altos contenidos de carne roja, con grandes cantidades de grasa saturada, vale decir, estas carnes procesadas, las carnes envasadas, ahumadas, jamones, etcétera, o las grasas saturadas, como comer papa frita cargada de tanto aceite, ¿ya?, son los principales elementos para la formación de cáncer en el colon. Y por otra parte, si sumamos a eso bajas cantidades de frutas, vegetales y granos insolubles, y sumado a eso no consumimos alimentos que sean o frutas que sean antioxidantes, lo único que vamos a hacer es dar lugar a que fácilmente todos esos alimentos cancerígenos inicien todo el proceso neoplásico que se tiene. Se ha visto claramente que hay factores protectores vitamínicos como las vitaminas antioxidantes, como son la A, C, D, E, y aquí falta la K, y asociado a eso el selenio y el cáncer. Todo esto lo que hace es evitar la desencadenación del proceso inflamatorio a nivel celular. Entonces, miren, dentro del bajo consumo de antioxidantes y calcio, si a eso le agregamos la flora bacteriana capaz de producir enzima beta-hidroxidasa y reductasas que está aumentada, y si a eso le sumamos la ingesta de las nitrosaminas, ¿no es cierto?, que lo que van a ocasionar simplemente es mayor predisposición para la alteración celular. Entonces estamos con toda la bomba lista para que se inicie el proceso neoplásico.
Y si a eso todavía le sumamos la dieta rica, la dieta baja en fibra, ¿listo? Entonces, con eso estamos con toda la maquinaria para que se produzca un cáncer de colon. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto cuáles son todos aquellos factores que están involucrados en el desencadenamiento de un cáncer de colon, pues ustedes tendrán que mencionar, ¿no es cierto?, los factores dietéticos, ¿listo? Los factores alimentarios relacionados a la baja ingesta de antioxidantes, de calcio, de selenio, de zinc, dentro de estos antioxidantes, vitamina A, E, D, K, el bajo consumo de alimentos ricos en fibra y el alto consumo de alimentos envasados o carnes eh, procesadas o altos alimentos o ricos en grasas saturadas, pues son los principales factores dietéticos relacionados. El bajo nivel socioeconómico y, sobre todo, ya los hábitos alimentarios. Ahora, estamos hablando y haciendo hincapié bastante en todo lo que son factores alimentarios porque juegan un papel sumamente, pero sumamente importante. Pero esto no acaba ahí. Tenemos que tener una base alimentaria y tenemos que tener una base molecular o genética para que se pueda desarrollar el cáncer de colon o el cáncer gástrico también. Dentro de esos factores moleculares se han visto alteraciones en algunos genes. ¿Se recuerdan cuando hablamos del cáncer gástrico? Había un gen que estaba directamente relacionado en que cualquier célula que intenta alterar su crecimiento, alterar su ADN o acelerar su replicación o alterar, ¿qué se llama? Alterar la formación celular y de esta manera producir displasias y posteriormente metaplasias, habían genes que suprimían esa alteración celular. Y dentro de esos genes habían genes principalmente relacionados como era el KRAS, si se recuerdan, y el gen supresor P53. Esos mismos genes están relacionados también en el cáncer de colon. Y de ahí que también, si se recuerdan, que era importante que cuando yo tenía un cáncer gástrico realizar una colonoscopía porque podía estar relacionado también a un cáncer de colon. Tienen prácticamente la mayoría de sus factores dietéticos y genéticos relacionados. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, miren, el gen KRAS está involucrado en un 50% y la mutación del gen APC también está relacionado. Por otra parte, esto que me interesa, la pérdida del gen supresor P53 y del cromosoma P17 en un 70% de los casos está presente en el cáncer de colon. Esto es sumamente importantísimo que lo conozcan. Grábense, por favor, el gen APC, el KRAS y la pérdida del gen supresor P53. ¿Listo? Entre esos tres suman más del 90% de las alteraciones moleculares genéticas para que se desencadene el cáncer de colon. ¿Listo? Las alteraciones cromosómicas pueden encontrarse a nivel del cromosoma 5, a nivel del cromosoma 17 y a nivel del cromosoma 18. No se vayan a olvidar eso. Entonces, miren, fisiopatológicamente, la pérdida del gen APC, que también es supresor, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo tengo una mucosa normal y por factores dietéticos, vamos a hacer de cuenta, se quiere convertir en un adenoma pequeño, ¿ya? O displásico, entonces aquí el primero que va a intentar frenar todo aquello es el gen APC. Pero si yo no tengo este gen APC, entonces mi otro oncogéneo, ¿no es cierto?, es el que va a actuar, que es el KRAS. Y el KRAS, ¿no es cierto?, va a estar relacionado con la pérdida del cromosoma 18. Si yo no tengo el gen KRAS o hay una pérdida del cromosoma 18, que son genes supresores, todos estos cuatro de acá son supresores, entonces miren, en todo nivel, mi organismo es capaz de poder frenar la conversión de una célula
que puede ser normal a displasia, si es displasia leve, a moderada o severa, o metaplasia o cáncer, que esa es la secuencia. Si yo no tuviera ninguno de estos cuatro, o falla el primero, o el segundo, o el tercero, entonces la probabilidad de que se siga la secuencia es mayor. Y cuando comienza a desarrollarse estas células, que inicialmente son precancerígenas, comienza a desarrollarse la activación de la ciclooxigenasa, haciendo que haya mayor proceso inflamatorio en la zona. ¿Listo? Entonces de aquí la importancia de conocer estos oncogenes. Los factores hereditarios también juegan un papel importante, sobre todo desde el punto de vista preventivo. No se vayan a olvidar eso. Desde el punto de vista preventivo, porque tengo que conocer los antecedentes de ese paciente y tomar precaución con los hijos de ese paciente. Entonces, sean familiares de primer grado o de segundo grado, las probabilidades de que pueda desarrollar en el tiempo van a estar presentes. Por ejemplo, la adenomatosis colónica familiar en el 1% de los cánceres de colon, síndrome de Lynch 1 y 2 responsable 4 a 6%. Se ha visto que los familiares de primer grado de pacientes con cáncer de colon colorectal tienen un riesgo de 2 a 3 veces más que adquirir cáncer de colon. Automáticamente, ¿ya? Y entonces, en base a conocer solamente yo este gran detalle de acá, entonces automáticamente ya yo tengo que saber, conociendo este detalle de acá, yo tengo que saber que ese hijo de ese paciente tiene que comenzar a realizarse estudios invasivos como la colonoscopía a partir de una determinada edad. Si es cáncer de colon propiamente lo que tiene el papá, el hijo tendrá que realizarlo a partir de los 30 o 35 años, una colonoscopía cada 2 o cada 3 años inicialmente. Perdón, cada 3 años inicialmente. Y si se encuentra algún tipo de lesión sospechosa, entonces ahí los controles de colonoscopia se vuelven más frecuentes. ¿Ok? Entonces, importantísimo a tomar en cuenta ese detalle, y es que ahí está la parte preventiva y ahí está el fundamento de por qué comienza a haber más y más personas con cáncer de colon, pues porque no sabemos qué hacer en realidad con los hijos, los familiares del paciente que tiene cáncer de colon. Y ese es el problema principal. ¿Por qué? Porque el paciente que viene con cáncer de colon, el oncólogo clínico o el oncólogo quirúrgico se abocan a resolver el problema del paciente, pero no dan nada de medida preventiva hacia los descendientes de ese paciente. Y ese es un grosso error, porque no están tomando en cuenta de que se tiene esta prevalencia tan alta o riesgo tan alto de que los hijos también tienen esas probabilidades. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen en cuenta esto en relación a las medidas preventivas que deben de tomar. Mire, el riesgo estándar de padecer cáncer de colon en sujetos que lo tienen está después de los 40 años. Yo me atrevería, este es un rango, una estimación de los americanos. Yo diría que en nuestro medio, este riesgo estándar está a partir de los 30 años. Es increíble la cantidad de pacientes con cáncer y de colon que tenemos. Hace unas 2 o 3 semanas atrás, un niño bueno, no, en realidad no sé si ya podemos decirle niño en relación, lo digo el término en relación a la gran cantidad de pacientes habitualmente que se encuentra después de los 40 años con lesiones cancerígenas de colon, pero detecté en un niño que vino por una proctorragia, ¿listo? Se le hizo la colonoscopía y las lesiones que se encontraron eran características de un cáncer de colon. Llegó el anatomopatológico y era un adenocarcinoma, ¿ya? De colon en sigmoide. El chico tenía 16 años. 16 años. Y preguntando respecto a los antecedentes, si alguien en la familia había con estos mismos problemas, y pues sí, el papá
el papá estaba con 60 años y tiene también cáncer de colon. Entonces vean la importancia tremenda de poder conocer esos datos. Lastimosamente, como les digo, si yo tengo el factor hereditario de por medio, pues entonces mi alimentación desde que yo sé como padre que tengo esa enfermedad, pues será llevarlos por una buena alimentación a mis descendientes para en el futuro evitar en lo posible a corta edad tener más riesgo de tener este tipo de problemas oncológicos. ¿Ya? Entonces, a tomar esos puntos en cuenta. Otro tipo de lesiones en colon que también están relacionadas con el cáncer de colon, que son el síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de poliposis familiar, el cáncer de colon hereditario de sitio específico, las poliposis juveniles. ¿Listo? Entonces, todos los que son pólipos se convierten en lesiones precancerígenas en el tiempo. En relación a la anatomía patológica, el del lado izquierdo habitualmente son anulares y tienden a causar obstrucción. Los del lado derecho habitualmente son polipoides. Ambos pueden ulcerarse y sangrar. Como les mencioné en el tema del sangrado, cuando se ulcera el del lado derecho, son sangrados crónicos imperceptibles que se manifiestan con anemia y una sangre oculta en ese positivo. Y los del lado izquierdo habitualmente como una sangre más rutilante, fresca, reciente. El 95% de los cánceres son adenocarcinomas, 5% linfomas o sarcomas o carcinoides o escamosos, 80% son bien o moderadamente diferenciados y 20% son indiferenciados. ¿Qué podemos decir en relación a estos dos datos? Mientras menos se diferencie una célula, ¿ya? Las posibilidades de éxito del tratamiento son menores. Mientras más se diferencie una célula, las probabilidades de que responda al tratamiento son mejores. ¿Listo? Entonces, lo importante siempre es trabajar en la detección temprana o presintomática. Entonces, consiste en aplicar pruebas diagnósticas en poblaciones asintomáticas. El objetivo es incrementar el índice de curación y disminuir la mortalidad. Y es por eso que el estudio que ha tenido mejor validez para corroborar esta situación son la colonoscopía. ¿Listo? Entonces, el principal estudio inicial en pacientes con alta sospecha de patología oncológica, ¿ya? A nivel del intestino, es la colonoscopía, por favor. Entonces, la edad para hacer el estudio varía de acuerdo a las afecciones, lo que les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, los que tienen adenomatosis colónica familiar a partir de los 15 años anualmente hasta los 40 años y después de cada 3 años. Los que tienen síndrome de Lynch comienzan a los 21 años con colonoscopías cada 2 años y anualmente a partir de los 40 años. Y esto es lo que le mencionaba, familiares de primer grado, comenzar a los 35 o 40 años y repetir cada 3 a 5 años. En realidad, esto se debería comenzar entre los 30 y los 35 años y repetir cada 3 años en realidad. Ahora, como les mencioné, si presenta ya alteraciones sospechosas, toman biopsia y esperan resultados. Si me informa una displasia leve o moderada, listo, entonces los controles ya no se hacen cada 3 años, se hace cada año. Si es una displasia severa, entonces se hace cada 6 meses. Entonces varía de acuerdo a los hallazgos que se encuentren.